Muy buenas, crisoles, que las luces ya se apagan y los infantes ya duermen, y se preparan los ladrones y de las madrigueras salen las ratas. Bienvenidos al rincón más sucio de la sociedad. El día de hoy he formulado una pregunta que toca mucho de cerca a la libertad, así que acompáñenme a responder esta pregunta a lo largo del video. ¿Qué pasa cuando el conflicto de libertades ideado por Isaiah Merlin se cruza con el dilema del tranvía ideado por Philippa Foot? Cuando el conflicto de libertades, planteado por Isaiah Merlin, se cruza con el dilema del tranvía, ideado por Philippa Foot, se abre un fascinante debate ético y filosófico sobre los límites y las implicaciones de nuestras acciones. Isaiah Merlin plantea el conflicto de libertades como la colisión entre dos conceptos fundamentales de libertad, la libertad negativa y la libertad positiva. La libertad negativa es entendida como la ausencia de interferencia externa, es decir, la capacidad de actuar sin restricciones impuestas por otros. Por otro lado, la libertad positiva es concebida como la capacidad de autodeterminación y de perseguir nuestros propios fines y objetivos. Por ejemplo, una persona adicta a alguna sustancia, por un lado, la libertad negativa le permite tener la autonomía para consumir la sustancia adictiva sin interferencia externa, es decir, sin ser coaccionado o forzado por otros a dejar de consumirla. Sin embargo, la libertad positiva le plantea la capacidad de autodeterminarse y perseguir sus propios fines y objetivos, lo que en este caso implicaría superar la adicción y recuperar su libertad de elección y control sobre su vida. En este sentido, la persona adicta se encuentra en un dilema en el que ambas libertades entran en conflicto. Por un lado, tiene la libertad negativa de consumir la sustancia adictiva sin interferencias, pero esto va en contra de su libertad positiva de autodeterminarse y superar su adicción. Así, la colisión de estas dos formas de libertad genera un conflicto interno en el que la persona debe tomar una decisión sobre qué tipo de libertad priorizar y cómo reconciliar ambas en aras de su bienestar y libertad verdadera. Por su parte, Philippa Foot presenta el dilema del tranvía como un escenario hipotético en el que nos encontramos frente a una encrucijada moral. Imaginemos que somos testigos de un tranvía descontrolado que se dirige hacia 5 personas atadas a las vías. Sin embargo, tenemos la opción de cambiar la dirección del tranvía hacia otra vía donde solo hay una persona atada. ¿Deberíamos intervenir para salvar a las 5 personas sacrificando a una, o deberíamos dejar que la tragedia siga su curso? Cuando estos dos conceptos se cruzan, nos encontramos con una tensión entre la libertad individual y la responsabilidad moral. Cuando el conflicto de libertades y el dilema moral se combinan en un solo dilema, como en el caso del tranvía, se generan diferentes argumentos basados en las dos formas de libertad. Desde la perspectiva de la libertad negativa, se podría argumentar que no se debería accionar la palanca, ya que ninguna de las personas presentes en la situación está siendo coaccionada o impedida directamente por otros. En este sentido, se podría considerar que no se tiene la responsabilidad de interferir en el curso natural de los acontecimientos y que cualquier acción que se tome para cambiar la vía y poner en peligro la vida de una persona sería una violación de su libertad negativa. Desde la perspectiva de la libertad positiva, se podría argumentar que se debería accionar la palanca con el fin de maximizar el bienestar general y salvar el mayor número de vidas posible. En este sentido, se consideraría que se tiene la capacidad y los medios para actuar y que se tiene la responsabilidad de tomar una acción que minimice el daño y maximice el beneficio. Este cruce entre el conflicto de libertades y el dilema del tranvía nos confronta con la complejidad de tomar decisiones éticas y morales en situaciones límite. Pero, ¿y qué pasa con la autoridad? Digo, si existe el conflicto de libertades, es lógico que exista el conflicto de autoridades y aquí ello explicado. Autoridad positiva. Una persona es dominado por una autoridad positiva cuando es coaccionado o limitado por otros para actuar en contra de su propio deseo. Autoridad negativa. Una persona es dominado por una autoridad negativa cuando la incapacidad y la falta de medios para actuar de acuerdo con su propio deseo lo limitan. Con todo lo anterior, ¿qué pasará cuando el conflicto de autoridades y el dilema moral se combinen en un solo dilema? ¿Y cuál de las dos autoridades argumenta que se debe jalar la palanca? Para esto me gustaría añadir a alguien más con una pistola y que éste nos obligue a accionar la palanca o dejar morir a los demás. Entonces queda a ver quién nos obliga a convertirnos en un villano y quién nos obliga a ser un héroe. En este caso, el conflicto de autoridades y el dilema moral se combinan en un solo dilema en el que se debe tomar una decisión difícil y éticamente complicada. La autoridad positiva argumentaría que se debe accionar la palanca para salvar a 5 personas, ya que está coaccionando a la persona a actuar en contra de su propio deseo de no causar daño a la otra persona.
Por otro lado, la autoridad negativa argumentaría que no se debe accionar la palanca, ya que la incapacidad y falta de medios para actuar limitan a la persona a salvar a las 5 personas sin tener que lastimar a otra. En este caso, la persona se encontraría en un dilema moral en el que debe decidir entre actuar de acuerdo con su propio deseo de no causar daño o con el deseo de salvar a la mayoría de personas. Pero ¿y qué tal si involucramos a la ideología, el aflamado debate de los liberales y las feministas por el derecho a la vida y el deseo de la mujer para abortar? Imagina el siguiente escenario: una pareja tienen planeado tener un hijo y un genio mágico se le aparece al hombre, y le dice que en el futuro su mujer perderá la vida en el parto. El hombre y la mujer ahora tienen la oportunidad de abortar a su hijo. ¿Qué vida es la que se debe salvar? ¿Es mejor dejar a la mujer vivir a costa de la vida del niño o matar a la mujer para darle paso a la vida del menor? Aquí el liberalismo calla y no sabe qué responder porque su elección junto a la elección de los pro-vida significa matar y traicionar su principio del derecho a la vida al quitarle también el derecho a vivir a la mujer, pero las feministas no actúan de la misma manera y sin temblar acuden al aborto. ¿No les sorprende? Este absurdo encierra a los de derecha y les da la oportunidad a los de izquierda para responder. Hasta aquí lo único que he hecho para redefinir el concepto de libertad, fue introducirlo en el dilema moral como el nihilista que soy. Sé que no existe la moral y no hay blanco y negro, ni buenos ni malos. La moralidad, ese concepto que ha sido el pilar de la ética y la filosofía moral durante siglos, se encuentra bajo la lupa de la crítica y la reflexión. Cuestionar la existencia misma de la moralidad puede resultar incómodo y desafiante para muchos, pero es necesario explorar esta idea y considerar las implicaciones que tiene en nuestra comprensión del bien y el mal. La moralidad ha sido tradicionalmente entendida como un conjunto de principios y normas que dictan lo que está bien y lo que está mal. Nos han enseñado que existen acciones buenas y malas, personas buenas y malas, y que nuestra obligación es actuar de acuerdo con los dictados de la moral. Pero, ¿qué sucede si cuestionamos esta premisa fundamental? La idea de que no existe la moral implica que no hay una verdad universal sobre lo que está bien y lo que está mal. Lo que consideramos moralmente correcto o incorrecto varía en diferentes culturas, sociedades e individuos. Incluso dentro de una misma sociedad, las opiniones y valores morales pueden diferir ampliamente. Esto nos lleva a cuestionar la idea de que existe una moral objetiva que todos debemos seguir. La idea de que hay acciones o personas inherentemente buenas o malas se desmorona. En su lugar, podemos considerar que las acciones y las personas son complejas, y no se pueden reducir a categorías simplistas de blanco y negro. Y en este caso de izquierda y derecha, ¿sabes cuál es la definición perfecta de ironía? Ver a liberales y socialistas tratando de demostrar que luchan por la libertad, solo para descubrir al final que ambos resultan en una mentira. Aunque claro, no tan irónico como ver a liberales y socialistas discutiendo sobre qué ideología se parece más a los nazis, sin poder explicar por qué los nazis mataban comunistas y eran extremadamente capitalistas al mismo tiempo. Vaya lío ideológico. Y he aquí. Yo defiendo la libertad. Por favor, tú creas dictaduras a cada rato. Jaja, habló la persona que se trata de justificar la esclavitud voluntaria. Tu dictadura también fue voluntaria y no veo que tus habitantes sean más libres. Bajo al final, acabas de confirmar que crees que es posible perder la voluntad voluntariamente. ¿Te diste cuenta de eso? Libres por lo menos nosotros nos llevamos al fascismo. Por favor, Hitler mató a más comunistas que judíos. Hitler y su alianza con la Unión Soviética. Bajo los países de los bloques liberales en la Guerra Fría pusieron en puestos importantes a los excomandantes de Hitler. Papá, mamá otra vez discutiendo por ver quién es mejor ni se esfuercen, yo soy la verdadera libertad. Ya, cállate. Mejor no se esfuercen con su vida en el blanco y negro, porque no es ni el uno ni el otro XD. Y tan solo para que veas que este esquema es imperfecto, solo observa cómo la libertad negativa es igual que la utopía ANCAP de los neoliberales, a su vez que su opuesto, la autoridad positiva, es equivalente al socialismo. ¿XD no les parece fascinante? En fin. Por el momento doy por finalizado este video, pero muy pronto subiré una segunda parte porque así es, esto será una serie de 3 u 2 vídeos. Ok, bien. ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano? Liquidando a millones para salvar billones. Un crimen necesario.